Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy veremos macroestructura textual. ¿Qué es la macroestructura textual? La macroestructura textual es el contenido semántico global que representa el sentido de un texto, es decir, todo lo que nos dice un texto. Para que un texto se reciba como una unidad de comunicación, ha de poseer un núcleo informativo fundamental, que es lo que llamamos asunto del que trata o también le llamamos tema. Acá tenemos un cuadro donde ustedes van a ver cómo es la estructura de un texto. Entonces, aquí en el azul tenemos la superestructura, que es la distribución espacial y de contenido del texto, que está dividido en introducción, desarrollo y conclusión. La macroestructura, que es aquí el que vemos de color fucsia, es el contenido, es decir, el tema, las ideas y las proposiciones que vendrían siendo las oraciones que le dan el sentido al texto. Y la microestructura son las oraciones, que es lo que compone cada párrafo. Las macroreglas semánticas están divididas en tres: temas y sentidos globales del texto, macroreglas que tienen la supresión, la generalización y la construcción, y las macroestructuras y superestructuras. Tema y sentido global del texto. Entonces, tenemos tema, asunto, resultado, idea general o locuciones que hacen referencia a lo importante, a lo esencial de lo que está formado el texto, es decir, lo más importante del texto. Y se hace de acuerdo a un tema específico. Se hace explícito en términos de estructuras semánticas que se manifiestan en secuencias completas de oraciones, por tanto se manifiesta la macroestructura semántica, algo que se llama superestructura, y es donde está dividido el texto, es decir, de forma espacial, donde está la introducción, que nos cuenta de qué va a tratar el texto, el desarrollo, que nos argumenta de qué es el texto, y la conclusión, que nos resume el texto. ¿Qué es una macroestructura semántica? Es una reconstrucción teórica de nociones como tema o asunto del discurso, y esto nos lo dijo Van Dyck por allá en el 2005. ¿Cómo se hace explícito el tema o asunto de un discurso? Nosotros debemos tener en cuenta que cuando escribimos debemos escribir con sentido, y eso que escribimos debe tener una estructura. Y esa estructura está dividida de forma semántica y de forma formal. Hay tres clases de macroreglas. Una, que es la supresión, suprimir todo aquello que no sea presuposición de la proposición subsiguiente de la secuencia. Por tanto, se debe seleccionar lo que sea textualmente pertinente, es decir, lo que realmente sea importante, en el sentido que desempeñe un papel en la interpretación de otras oraciones. Debe figurar en la descripción de la macroestructura, es decir, que la macroestructura nos va a hablar de un tema específico, pero va a tener varias ideas. Vamos a suprimir eso que no es importante. Generalización. Da una secuencia de proposiciones, se hace una proposición que contenga un concepto derivado de los conceptos de la secuencia de las proposiciones, y la proposición así constituida sustituye la secuencia original. Aquí es donde nosotros vemos cómo el texto está dividido por oraciones que le dan sentido a la macroestructura global. Construcción. Da una secuencia de proposiciones, se hace una proposición que denote el mismo hecho, denotando por la totalidad de la secuencia de proposiciones se constituye la secuencia original por la nueva proposición. Es decir, aquí empezamos a construir el texto de forma general. Gracias chicos, nos vemos en una próxima clase.